Bienvenidos a la presentación. En este video hablaremos de los tipos de reproducción y un extra del cual me informó la profesora. Antes de empezar pasaré a mostrar los programas que utilice al hacer el video. Mi nombre es Alberto y espero que les guste el video, a pesar de contener pocas imágenes. Antes de dar inicio les mostraré un video que de seguro les hará reír. Bueno, a algunos tal vez no. Surprise, motherfucker. Motherfucker. ¡Corre, perra, corre! La reproducción tiene como finalidad preservar la supervivencia de la especie, mediante la creación de más individuos parecidos al mismo. Existen dos diferentes tipos de reproducción, los cuales son el sexual y el asexual. Estas suceden de diferentes maneras, mientras que una necesita de dos seres, la otra solo necesita de un ser. Pasaremos a hablar primero de la sexual. Esta forma de reproducción es mayormente propia de los organismos eucariotas, o en términos normales, perros, conejos, gatos, humanos, entre otros. Para que este proceso pueda realizarse, es necesario un par de dos de la misma especie. Ahora pasaremos a explicar los pasos del desarrollo. Producción de gametos. Los seres vivos mediante células u órganos pueden producir gametos de diferentes sexos, los cuales son masculino y femenino. Fecundación. Es la parte en la que los dos gametos de distinto sexo se unen para formar una célula, a la cual se le llama de dos formas: cigoto o huevo. Desarrollo. El cigoto comienza a dividirse para formar el embrión, que es el nuevo ser en las primeras etapas de su desarrollo hasta que llega a transformarse. En este momento pasaremos a la reproducción asexual. La reproducción asexual es un tipo primitivo y sencillo, el cual no requiere de otras células más que la célula madre, la cual se divide dando lugar a más células llamadas células hijas, con la misma información genética que la célula madre. Aunque todo se vea bien, tiene algunas. Bueno, aquí se explica mejor. Ventajas y desventajas. Ventajas. Es una forma rápida y simple en el cual un solo individuo puede crear un gran número de descendientes. Desventajas. Al ser un método en el cual solo hay un individuo actuando, no hay variedad genética, ya que todos los descendientes son una copia del original. Simplemente son iguales al progenitor y entre sí. Esto es habitualmente visto en la saga de Star Wars. Como no hay mucho de qué hablar de la reproducción asexual, pasaremos a lo siguiente. División celular por meiosis y mitosis. Como especificó la profesora, hablaremos qué sucede en cada fase. Fases de la mitosis. Interfase. La interfase es el tiempo que pasa entre la división del núcleo celular. Durante esta fase, se duplica el número de cromosomas, o sea del ADN.
Así, cada hembra de ADN crea una copia idéntica a la inicial. Las hebras de ADN se mantienen unidas por el centrómero. El objetivo de esta duplicación es entregar a cada nueva célula la misma cantidad de material genético que posee la célula original. Terminando la interfase, comienza la división celular, la cual está formada por 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Durante la profase, las hebras de ADN se condensan y crean una nueva forma llamada cromosoma. Desaparece el involucro nuclear y el nucleolo. Los centriolos se ubican en puntos opuestos en la célula y forman unos filamentos finos, los cuales en conjunto se les llama huso mitótico. Metafase. En la metafase las fibras del huso mitótico se unen a cada centrómero de los cromosomas. Estos se ordenan en el plano ecuatorial de la célula, cada uno unido a su duplicado. Anafase. En la anafase los pares de cromosomas se separan en centrómeros. Región del cromosoma que separa los dos brazos y en la que se unen las dos cromátidas. Las cromátidas son visibles desde la profase de la mitosis y representan a los precromosomas hijos. Y se mueven a lados opuestos de la célula. El movimiento es el resultado de una combinación del movimiento del centrómero a lo largo de los microtúbulos del huso y la interacción física de los microtubos polares. Estos son microtúbulos que no se conectaron con un cinetocoro, pero que continúan su crecimiento. Telofase. En la telofase las cromátidas llegan a los polos opuestos de la célula y se forman las nuevas membranas alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles al microscopio óptico. Meiosis. La meiosis es el proceso de división celular mediante el cual se obtiene dos células hijas con la mitad de cromosomas. La meiosis se produce en dos etapas principales: meiosis 1 y meiosis 2. Primera división genética. En la primera división meiótica, meiosis 1, se evidencian los cromosomas, cada uno de ellos formados por dos cromátidas. En estos cromosomas, la mitad se tiene en origen materno y la otra paterno. Después de los procesos de la profase, se disponen en zona ecuatorial de la célula. Aquí no se dividen, pero se unen a las fibras del huso mitótico para poder ponerse cada uno en un polo opuesto. Al final de la primera división meiótica, se han producido dos células y cada una de ellas con la mitad de los cromosomas homólogos. Como la mitosis, las fases son iguales pero con una gran diferencia. Profase 1. La cromatina visible en el núcleo celular se condensa de modo que se forman estructuras con una forma de bastoncillo, llamados cromosomas. Cada cromosoma aparece en forma de X, ya que está formado por dos cromátidas hermanas, unidos en un punto llamado centrómero. Las cromátidas derivan del proceso de duplicación del ADN, por lo tanto cada uno es idéntico genéticamente al otro. En esta fase, una vez que los cromosomas homólogos están unidos entre sí, se realizan intercambios cruzados. La membrana que rodea el núcleo desaparece y se forman unos microtubos proteicos, que se extienden de un polo a otro de la célula. La importancia de la recombinación genética radica en que es el proceso por el cual se aporta variabilidad a la composición genética de las células resultantes. Metafase 1. Los cuatro homólogos están dispuestos simétricamente en una línea imaginaria, en el plano ecuatorial, transversal a la zona. De esta manera, cada uno se dirige hacia uno de los dos polos de la célula. Anafase 1. Las fibras del huso mitótico se ponen en contacto con los centrómeros. Cada tétrada migra a un polo de la célula. Telofase 1. En los dos polos de la célula madre se forman dos grupos de cromosomas haploides, donde solo hay un cromosoma de cada tipo. Los cromosomas se encuentran todavía en la fase tétrada. El citoplasma de las dos células se distribuye y se realiza citosínesis, es decir, la división celular de la célula madre en dos células hijas separadas. Las fibras del huso mitótico se desintegran y los cromosomas se dispersan. Segunda división meiótica. La segunda división meiótica no incluye replicación del ADN. Los cromosomas formados por dos cromátidas, se desplazan a la línea ecuatorial y se pegan al huso mitótico. Las dos cromátidas de cada uno de los cromosomas se separan y migran a los polos. De este modo se forman cuatro células, cada una de ellas con un conjunto haploide de cromosomas y sobre todo con una variedad de distintos cromosomas. Durante esta separación se verifica una distribución independiente de los cromosomas maternos y paternos, así que al final habrá una variedad diferente de cromosomas en las cuatro células hijas. Profase 2.
La cromatina se condensa de nuevo, de modo que se pueden ver los cromosomas, formados por dos cromátidas unidos por el centrómero. Otra vez se formará el uso mitótico de los microtúbulos. Metafase 2. Los cromosomas están dispuestos en una línea ecuatorial, transversal respecto a las fibras del uso mitótico, de modo que cada cromátidas mire a uno de los polos de la célula. Los centrómeros pierden contacto con las fibras. Anafase 2. Las cromátidas migran cada uno de ellos a los polos de la célula, moviéndose a través del uso mitótico, de esta manera cada cromátida se convierte en un cromosoma. Telofase 2. En los dos polos de la célula, se forman dos grupos de cromosomas, las fibras del uso mitótico se disgregan, los cromosomas empiezan a desaparecer y al final se forma una membrana nuclear. El citoplasma de la célula se divide en dos, y eso lleva a la formación de dos células hijas haploides.